¿No? No, no retrocede. Ya. Ya vamos a revisar emergencias endocrinológicas. Bueno, mentira. Vamos a revisar crisis hiperglicémica, ¿ya? Para hablar sobre crisis hiperglicémica, recordamos un poco, retrocede. Ya. Para hablar de crisis hiperglicémica, recordamos algunas emergencias endocrinológicas, que no son muchas en realidad, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cuadros de hipercalcemia o hipocalcemia aguda, las enfermedades relacionadas a alteración tiroidea como la tormenta tiroidea o el coma mixedematoso, la insuficiencia suprarrenal aguda y los casos relacionados a diabetes como el caso de crisis hiperglicémica y también la hipoglicemia. Entonces, en base a estos elementos vamos a revisar estas dos entidades que tienen que ver con complicaciones derivadas de diabetes. En crisis hiperglicémicas reconocemos tres problemas: el estado hiperosmolar hiperglicémico, la cetoacidosis diabética y el estado mixto. ¿Quién cierra esa puerta? Para que no escape el aire. Tres estados: estado hiperosmolar hiperglicémico, cetoacidosis diabética y estado mixto. Y bueno, la hipoglicemia que les comentaba. Vamos a ver hipoglicemia, que es algo más sencillo de revisar rápidamente. Es un cuadro clínico que tiene diversas causas y se va a poder diagnosticar cuando se define un control de glucosa que está por debajo de 70 y que va a desencadenar paulatinamente síntomas de signos de origen simpático, adrenal y neuroglucopénicos que van a estar relacionados a la intensidad y rapidez del descenso de glucosa, a la duración del componente hipoglicemia o a la sensibilidad de cada individuo. Y acá tenemos un cuadro que nos habla de la regulación y la contrarregulación de la hipoglicemia o de la glucosa en general y cómo se provoca la hipoglicemia. Tenemos, por ejemplo, que en pacientes que tienen alteración de, por ejemplo, incremento de glucosa con su alimento, por ejemplo, entonces lo que en el organismo se va a producir es un bloqueo de la insulina gradualmente para corregir un poco el proceso, ¿no? Perdón, el incremento de insulina para bajar poco a poco la glucosa. Pero en pacientes que hacen hipoglicemia, glucosas bajas, lo que se va a desencadenar de manera inmediata es la disminución de la formación de insulina, con la finalidad de poder corregir ese componente de glucosa baja que no siga cayendo. A la vez se va incrementando o se van segregando hormonas contrarreguladoras de la hipoglicemia. Acá tenemos como principal hormona contrarreguladora al glucagón. También tenemos después a la adrenalina y finalmente a la hormona de crecimiento, el cortisol. Estos números que ven ustedes ahí justamente son los elementos que están relacionados a la acción en cada uno de estos pasos. El primer paso, la primera acción que se produce en el cuerpo frente a una glucosa baja es la restricción o formación de insulina. Los segundos elementos que aparecen son la formación de glucagón, la formación de adrenalina y finalmente tenemos el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué se provoca frente a este componente de baja de glucosa? Un signo importante es la sensación de hambre que tiene el paciente. Es la capacidad del cuerpo de adaptarse a la glucosa baja para comenzar a consumir alimentos y con eso corregir el componente de glucosa baja. Si esto no se da, el componente glicémico sigue bajando y compromete pues después la vida del paciente. Algunos elementos a reconocer en el tema de concepto: la secreción de insulina se suprime cuando la glucosa desciende por debajo de 80, las catecolaminas y el glucagón se secretan cuando la glucosa baja por debajo de 65 y el cortisol y la hormona de crecimiento son más importantes para mantener glucosas entre 30 y 60 minutos posteriores a la hipoglicemia a través de la producción hepática de glucosa. El dintel glicémico nos permite ver cómo el paciente va deteriorándose gradualmente frente a la reducción gradual que tiene de glucosa y si no hacemos nada para corregir. Mencionamos que cuando la glucosa está pues en niveles que están por debajo de 80 y está comenzando a reducirse, la insulina se va bloqueando. Pero si ese nivel está por debajo de 70, se liberan glucagón y adrenalina. Y finalmente también cortisol, la hormona de crecimiento, cuando sigue disminuyendo. Y los síntomas autonómicos que vamos a ir presentando tienen que ver con el elemento de alteración de glucosa que tiene el paciente y eso puede llevar paulatinamente a problemas mucho más serios como disfunción cognitiva, letargia y coma finalmente si no se ha corregido el proceso, que es la causa de muerte de estos pacientes cuando no se corrige. Hipoglicemia, la clasificación tiene que ver primero con el nivel de alerta del paciente. Habitualmente el paciente que tiene menos de 70 de glucosa está en hipoglicemia, pero el paciente todavía se encuentra alerta, despierto, alerta, puede también ayudarse por sí mismo. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, que pueden comenzar a consumir pues, harinas, ¿no? Hidratos de carbono o ajustar algún tratamiento que tienen a la mano. Y si está por debajo de 54, la hipoglicemia es más significativa y el riesgo de producirse un problema de hipoglicemia sin respuesta apropiada del paciente ya no está alerta es más frecuente. Acá tenemos los casos de hipoglicemia grave en la cual requiere el paciente un apoyo con una persona aparte
Y el otro elemento es la hipoglicemia documentada asintomática, aquellos pacientes que tienen signos típicos de glucosa alterada y se confirma con la glucosa que se va a medir al rato. Este es un punto importante que deben tomar en cuenta también algunos pacientes, ¿no? La hipoglicemia relativa, que es frecuente en el paciente que tiene diabetes, ¿no? La hipoglicemia relativa es una alteración que tiene de punto de vista sintomático el paciente, en el cual el paciente va a tener signos de hipoglicemia, es decir, tiene hambre, tiene debilidad, tiene somnolencia, ¿no? Pero su glucosa no está en valores debajo de 70, está por encima de 70, está con 75, 80, 90. Y les digo que es frecuente en pacientes diabéticos porque son aquellos pacientes que han tenido glucosas muy altas previamente y con un tratamiento X comienzan a mejorar. Bajan a niveles de 100, 110, 90 y sienten molestias como hipoglicemia y piensan que están haciendo glucosas muy bajas y no es cierto. Simplemente está el cuerpo acomodándose o ajustándose al valor normal que tiene el paciente. Y esta alteración que se ve en el tema del control glicémico también se puede apreciar en un elemento que tiene que ver con la visión. Aquellos pacientes que cuando están con su glucosa 200 o 300 no tienen molestia, están tranquilos, viendo normal, todo ven tranquilamente. Pero la glucosa comienza a bajar gradualmente a niveles más apropiados y comienzan a ver borroso. Pasa bastante con aquellos pacientes que bajan glucosa rápidamente, aquellos que usan insulina o aquellos que usan glibenclamida o sulfonilurias. En esos casos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente que esa alteración puede provocarse y no es por el medicamento específicamente, sino es por la baja de glucosa que van haciendo. Y tienen entre 4 a 8 semanas para que eso se ajuste nuevamente y se vuelva a estabilizar. Eso tiene que ver con la capacidad del cristalino de poder cambiar su forma, ¿no? Cuando hay glucosas muy altas, el cristalino se readapta, se hace delgado nuevamente y eso tiene que llevar un tiempo para que se pueda acomodar nuevamente el componente de visión en el paciente. Y en hipoglicemia pasa lo mismo con el tema de los pacientes que hacen problemas de hipoglicemia, que tienen síntomas relacionados a hipoglicemia sin estar en el cuadro. Signos y síntomas adrenérgicos, temblor de manos, tremor, taquicardia, ejercicios de palidez y ansiedad, síntomas colinérgicos, sudoración, hipertermia, hormigueo, el hambre. Esos son los elementos que más rápidamente comienzan a aparecer como una afectación del sistema nervioso autónomo. Y cuando ya avanza el proceso y es mucho más severo, pues hay problemas como debilidad, cansancio, irritabilidad, visión borrosa, disarte en el paciente, pueden convulsionar y la alteración cognitiva que tienen estos pacientes. Esos son síntomas clásicos de pacientes que tienen problemas de hipoglicemia. Esos elementos deben conocer ustedes cuando dan tratamiento para diabetes, porque una complicación frecuente del paciente que hace diabetes es la hipoglicemia, sobre todo aquellos que usan sulfonilurias o usan insulina, suelen hacer hipoglicemia ellos. ¿Y qué tienen que explicar ustedes? ¿Cuáles son sus síntomas para que el paciente de manera rápida pueda corregir esa alteración? ¿No? ¿Cómo corrigen? Comiendo algo, usando algo para beber y estabilizan el proceso. Diagnóstico, la famosa triada de Whipple. Acá hablamos de síntomas sugerentes de hipoglicemia relacionados a estos elementos que les comenté anteriormente y la demostración con una concentración baja de glucosa. Y finalmente, cuando colocas glucosa o le administras glucosa al paciente por vía oral, los síntomas comienzan a desaparecer. Con eso das el diagnóstico preciso de que estabas frente a una hipoglicemia. Algunos elementos importantes respecto a las características clínicas de los pacientes que cursan por hipoglicemia. La causa más frecuente siempre es el uso de sulfonilurias de pacientes diabéticos o uso de insulina. Y en algunos casos, ejercicio físico en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Que hacen ejercicio físico intenso, tienen que hacer hipoglicemias cuando no están consumiendo algo previamente. Todo diabético tipo 1 que va a hacer ejercicio, antes de hacerlo tiene que consumir por lo menos una fruta o 2 frutas antes de empezar el ejercicio. Si no, puede ser glucosas muy bajas. Y en este estudio, por ejemplo, que se hizo en el Hospital Loaiza, de 64 pacientes que fueron registrados con hipoglicemia, la gran mayoría de ellos tuvo una disminución de glucosa relacionada al uso de sulfoniluria y la gran mayoría de personas fueron también de sexo femenino. Acá tenemos los datos, ¿no? Cerca de un 67% de pacientes han tenido problemas de falla renal por uso de insulina, otros pacientes que tienen falla hepática con insuficiencia renal y también sepsis. O sea, algún componente relacionado a una alteración que tiene que ver con el consumo de esa glucosa es la causante del proceso. Tratamiento, ¿qué usamos para tratar a estos pacientes? Usamos 10 a 20 gramos de glucosa a la mayor brevedad posible. Darle en los próximos 10 a 15 minutos, los síntomas comienzan a desaparecer. Y si los síntomas persisten, pues podemos dar en estos pacientes también, por ejemplo, cargas de glucosa por vía oral para poder corregir rápidamente el cuadro clínico de estos pacientes. Paciente inconsciente, en estos casos administramos embolo dextrosa, 33% de dextrosa de ampolla, en la ampolla viene y usamos 3 ampollas a 5. Y si tenemos respuesta nula, repetimos una carga igual. Y si pese yo no tenemos respuesta, tenemos 3 alternativas.
La primera no tenemos en Pucallpa, la tercera tampoco. La segunda es hidrocortisona. El glucagón en endovenoso no tenemos en la ciudad. En Lima ya lo están usando actualmente. Viene endovenoso el glucagón y se aplica para corregir. Rápida respuesta, mejoran rápido. Y el otro es la hidrocortisona, que sí tenemos, ¿no? Que es un corticoide que regula también componentes de alteración que tiene que ver con cortisol del paciente, pero mejora la glucosa rápidamente. Y finalmente el octrótide, que lo usan en casos de hemorragia digestiva alta, en unidades de emergencia, pero no es de uso tradicional en nuestras emergencias en nuestra ciudad. Siguiente. Ahí espera. Mantenimiento, ¿qué hacemos? Si el paciente entró a emergencia con hipolisemia por sulfoniluria, por ejemplo, o por insulina, colocamos la glucosa, el paciente corrige el proceso rápidamente y después se le coloca una perfusión de dextrosa al 10% con agua destilada más electrolitos a 10 gotas por minuto y hacemos control de glucosa hasta alcanzar la normoglicemia las tres controles posteriores. Si el paciente se encuentra euglicémico 24 horas después del ingreso, podemos proceder al alta, excepto que la causa de hipoglicemia ha sido sulfonilurias, como por ejemplo glibenclamida. En ese caso, por lo menos, tiene que quedarse en la hospitalización por lo menos 48 horas. ¿Por qué? Porque esa glibenclamida todavía demora hasta 72 horas en liberarse completamente. Y puede ser periodos de hipoglicemia todavía, pese a que no use ningún medicamento más el paciente. Esto es lo que les comentaba por sulfonilurias. Usamos dextrosa al 33% con 4 ampollas, infusión de dextrosa al 10% por 24 horas. Si nos corriges, podemos usar octrótide en estos casos o hidrocortisona. Y generalmente no se recomienda repetir más de 2 bolos de dextrosa al 33% porque puede provocar alteración de nivel del componente venoso. Complicaciones de polisemia, síndrome de hiperglicemia post-hipolicemia, que es frecuente en los diabéticos, ¿no? Viene el diabético con 40 de glucosa, le colocamos 5 ampollas de dextrosa y le provocamos 300 de glucosa. Le colocamos un poco de insulina para bajar la glucosa y hace 40 de glucosa otra vez. Entonces, ese elemento es importante reconocer cómo trabajar. Si el paciente viene con diabetes y ha hecho hipolisemia por sulfoniluria, coloquen 3 a 4 ampollas de dextrosa, con eso van a incrementar. Va a incrementar entre 180 a 250 o 300. Si tienen ese valor, no coloquen insulina. Colocan solamente cloruro de sodio para comenzar a hidratarlo, que el paciente tome agua libre a demanda y comience a bajar gradualmente, no pone más carga de glucosa, ¿no? Es una forma de corregir de manera apropiada sin usar insulina, porque hay gente que le pone insulina que es hipolisemia y hacen hipolisemia bruscamente otra vez. Y esa alteración que hace de variabilidad muy marcada de glucosas provoca más daño neurológico o cardiovascular. Pues por el efecto Somogy pasa este componente. Otro elemento importante es la precipitación de accidentes cardiovasculares agudos, como por ejemplo infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular también que pueden presentar, aparición de hemorragias retinianas de estos pacientes que tienen, pues, por ejemplo, retinopatía previa, no pueden hacer alteración de este tipo, y encefalopatía polisémica o daño permanente de la corteza cerebral por alteraciones de hipolicemia severas en estos casos también. Son complicaciones que puede provocar la hipolicemia en estos pacientes. El edema cerebral es una complicación grave, pero poco frecuente, y se debe sospechar cuando el paciente tiene, por ejemplo, inconsciencia por más de media hora y hay una normalización de la glucosa. En este caso usamos mannitol para corregir y glucocorticoides como dexametasona para poder bajar un poco el edema que tiene a nivel cerebral con su infusión de dextrosa asociado. Algoritmo terapéutico, acá les comentaba, ¿no? El caso de la paciente que hace hipolicemias, ¿no? Tiene una intensidad leve, paciente con ingestión de zumos de jugos nada más o una bebida azucarada, corrigen el proceso, no requieren otra cosa. Si es moderado, acceso por vía endovenosa, si tenemos buen acceso, podemos usar glucagón después de la carga de dextrosa que le hacemos, o usamos suero glucosado después de la primera carga de dextrosa que le damos a este paciente. Y si es grave, pasa suero glucosado después de la carga de glucosa que le hemos dado, y finalmente, si no hay recuperación de conciencia, para la UCI, para el manejo ya con elementos más importantes como octrótide, o también usamos glucagón en esos casos. Hipoglicemia fue eso, ¿no? Es fácil de reconocer, fácil de explicar al paciente y sencillo de poder manejar cuando el paciente está despierto. Es problemático cuando vamos a trabajar el componente cuando tenemos un paciente que tiene pues inconsciencia o una hipoglicemia severa, ¿ya? ¿En quiénes tenemos que cuidar que no haya hipoglicemia? Falla renal crónica, cirrosis hepática, pacientes con uso de glibenclamida persistentemente, son pacientes que pueden hacer problemas de este tipo, o pacientes de edad avanzada, más de 60, 70 años con uso de glibenclamida, pues es un riesgo muy marcado de hipoglicemia. Lo ideal sería que en pacientes mayores no usemos sulfonilurias, ni glibenclamida, ni glimepiride, ¿no? Porque puede provocar hipolicemia severa en estos pacientes. Puede ser muchas veces causa de mortalidad. La última parte que traía hoy día para ustedes es crisis hiperglicémica, ¿ya?
Vamos a hablar puntos específicos para que no se olviden y cosas que después podemos revisar también cuando venga el examen final, ¿no? La crisis hiperglicémica es un elemento de daño provocado por glucosas muy elevadas en el paciente y es un espectro que involucra tres elementos, ¿no? Hacia un lado tenemos la cetoacidosis diabética, hacia el otro extremo está el síndrome el síndrome hiperosmolar hiperglicémico y en el centro el estado mixto que mezcla estas dos condiciones. Se menciona, por ejemplo, que el cuadro de cetoacidosis es más frecuente en diabetes tipo 1, lo dicen los libros, lo dice la literatura en general, pero en nuestro medio es muy frecuente encontrarlos en diabetes tipo 2, más que en diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay muy poco diabético tipo 1 en realidad, y algunos pocos debutan con crisis, no son muchos, pero los diabéticos tipo 2 generalmente debutan con estos problemas muchas veces, y es más frecuente en nuestra zona. El espectro, cerca de un 32% de pacientes hacen el estado mixto, el estado hiperopolar hiperglicémico es más frecuente, cerca de un 45%, y la cetoacidosis pura, un 22% de pacientes. Algunas características para reconocer: el comienzo de una cetoacidosis diabética suele ser provocado por un problema de déficit absoluto de insulina. No existe nada de insulina en el organismo y se va alterando en el tiempo paulatinamente. Desde rápido comienzo, ¿no? Una semana de alteración y comienza a dispararse bruscamente. El caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, el comienzo suele ser lento. Hay glucosas altas, el paciente tiene polidipsia, tiene poliuria 15, 20 días muchas veces, y poco a poco se va agregando el daño en el paciente. Y eso está dado por un déficit parcial, por eso tiene un periodo mucho más larvado, mucho más lento en el proceso de daño de la enfermedad. Entonces, reconocer que estos son los elementos más importantes de daño que tenemos: cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico, y esto es la patogénesis del proceso. En el caso de la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos un déficit absoluto de insulina. Al tener un déficit absoluto de insulina, no hay forma de degradar la glucosa que se está teniendo. De tal forma que para tomar energía el cuerpo, como no puede coger glucosa, va a coger energía de otros elementos, como por ejemplo los lípidos, ¿no? Entonces aumenta la lipólisis, esto incrementa la concentración de ácidos grasos libres en el hígado, esto aumenta la cetogénesis, estimula cetogénesis, y esto disminuye la carga o la reserva alcalina que tenemos, y esto finalmente se va expresando en un proceso de acidosis metabólica en el paciente. Esos elementos de ácido graso libre generan más triacilglicerol, y ese triacilglicerol genera hiperlipidemia en estos pacientes. Por eso es frecuente que cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, encontramos también triglicéridos muy elevados en estos casos. Entonces, ¿qué hacemos en estos puntos? Cuando tenemos esta alteración de daño, recordemos también que tenemos otro elemento importante que nos contribuye al proceso de daño, que es la no regulación del componente contrarregulador que tenemos en el cuerpo. Estos elementos que deberían bloquearse frente a una alteración de glucosas alta, ¿no?, en un paciente, no se bloquean, se siguen activando y siguen generando mayor hiperglicemia. Perpetúan la hiperglicemia, disminuyen la utilización de glucosa por vía